quien aviva el fuego de mil soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Bienvenidos una vez más a Convertidas por su Palabra. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Hoy estamos mirando el capítulo 10 del libro de Isaías. Te invitamos a que mires y estudies con nosotros este precioso capítulo profético, lleno de esperanza. Sí, muy revelador a las condiciones que a veces nos encontramos. Un libro que nos ha estado confrontando mucho, pero que sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Nos llena de tanta esperanza porque este libro de Isaías habla de ese Mesías prometido que Dios daría para la redención, para la libertad a su pueblo, y esa misma que nos otorga a nosotros en estos tiempos. Gracias te damos por estar acá con nosotros. Hoy vamos a iniciar con este capítulo 10 de Isaías, y quiero ponerte un poquito en contexto sobre la historia bíblica que acontecía y que en estos tiempos acontece de una manera espiritual. Esto es sombra de lo que iba a venir en la vida de todo el pueblo de Dios, de aquellos que habíamos de creer en Él, a una manera espiritual. Y nosotros hemos estado mirando desde un inicio, ¿verdad? Cómo viene el juicio de Dios sobre su pueblo por haber confiado en otros dioses, por haber confiado aún en el rey de Asiria. Y luego da esa maravillosa esperanza de que nacería alguien que los libertaría de esa opresión. Pero realmente el Señor, ¿verdad? Ha dado a su Hijo Jesucristo para libertarnos de la opresión del pecado, ¿sí? De situaciones que si bien no vienen asirios, sirios, egiptos, no vienen babilónicos sobre nosotros, sí vienen muchas circunstancias en las que nos hace voltear a mirar al único que nos puede librar de la muerte. Y yo quiero iniciar con estos versos. Voy a dar solamente algunos versos, como estaba haciendo con algunos capítulos, para que podamos simplemente ir entendiendo de qué hablaba el profeta. Pero te invito a que en casa tú puedas leerlo completo, el capítulo. Nosotros hemos orado para que el Señor nos dirija, hemos orado para que nos abra el entendimiento y podamos comprender lo que en las Escrituras quiere hablar a nuestra vida, y podamos conocer así también la historia. Eh, y quiero leer de los versos 5 y 7, hablando sobre de esto que Asiria estaba ahora cayendo sobre el pueblo de Judá después de haber puesto su confianza en él. Y dice así el verso 5 del capítulo 10: Ay de Asiria, vara de mi ira, y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío, y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos, y los pisotee como el lodo de las calles. Pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. Asiria, que era el instrumento involuntario de la mano de Jehová, ¿verdad? Y el Señor aquí le dice, en algunas otras versiones dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, ¿sí? Vimos en el capítulo anterior cómo el Señor reveló que usaría a Asiria como instrumento de juicio contra Siria, Israel y el pueblo de Judá. Pero ahora, ¿qué pasa con Asiria? ¿Sí?
estos que eran tan malvados con Siria, con Judá, con Israel. ¿Qué está hablando aquí? Vamos a iniciar estos capítulos que siguen con el juicio de las naciones que Dios usó para oprimir a su pueblo a manera de hacerlos volver en sí, ¿sí? Y aquí vemos primero que nada este juicio contra Asiria, ¿sí? Los asirios eran los asirios eran muy malvados y sin embargo el Señor podía usarlos como vara y báculo, dice, de mi furor, ¿sí? Al mismo tiempo, nada de esto excusaba a Siria, por lo que el Señor dice, oh Asiria, si es verdad, el Señor había tomado a Siria, pero él se había engrandecido. Ahorita lo vamos a ver cuando el Señor dice aquí vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. La vara y el báculo eran varias varas que los pastores usaban para guiar y corregir a sus ovejas, ¿sí? Dios está diciendo que Asiria era como una vara en su mano usada para corregir a Siria, Israel y Judá. Eh, entonces, el Señor dice en el verso 6, eh, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira, ¿sí? En este sentido, Asiria estaba en una misión de Dios. Estaban haciendo la voluntad del Señor, haciendo la diligencia que el Señor había decidido, ¿verdad? Cuando ellos llegaron contra Siria, contra Israel, contra Judá, prácticamente Dios les dio permiso, ¿sí? El Señor dice, yo los mandaré, ¿sí? Para que quiten despojos, arrebaten presa y lo pongan para ser hollado como lodo de las calles. El Señor es el que estaba enviando a Siria. El Señor es el que de cierta manera permite, ¿verdad? Cuando a nosotros llegan todas esas circunstancias, luego tengamos mucho cuidado, tendemos mucho a decir, el diablo está usando, el diablo está haciendo aquello. Todo viene de la mano del Señor y con un firme propósito, que busquemos la ayuda únicamente en Él. ¿Sí? Estamos en estas temporadas en que son más sensibles nuestros corazones, ¿verdad? En el que nos ponemos a recordar y muchas veces en lugar de alegrarnos, porque en estas fechas, ¿verdad? Se celebra el nacimiento de aquel que nos vino a libertar por completo. Muchas veces vienen a nuestros pensamientos, ¿verdad? Cosas tristes, anhelos, deseos, y eso, cariño, no es lo que el Señor quiere. Cuando viene la opresión a nuestras vidas, cuando viene eso, es para darnos cuenta que lo necesitamos a Él. Y Asiria era parte, era un instrumento que Dios había permitido sobre su mismo pueblo, un pueblo escogido, un pueblo que dice su palabra, que lo amó, un pueblo que dice que lo dirigió con mano fuerte, ¿verdad? Con brazo extendido, que lo cubrió de noche, que lo cubrió de día, que le daba fuertes, ¿verdad? Victorias ante muchos que venían y lo oprimían. Hay momentos en el que nosotros debemos de ser afligidos para voltear a mirar a aquel que es el único que merece nuestra adoración. Y Asiria no tenía mucho pensado esto, ¿sí? Dice en el verso 7, pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. Si es verdad que el Señor lo había tomado para eh, traer juicio sobre su pueblo, por así decir, darle un escarmiento. Asiria se había sobrepasado, ¿sí? Aunque no, sí, decía, aunque él no lo pensara, ni su corazón lo imaginara de esta manera, ya que Asiria era un instrumento en la mano de Dios y que estaba haciendo la voluntad del Señor, a ellos no les importaba para nada la gloria o la voluntad de Dios en todo esto, ¿sí?
Decía que su pensamiento era desarraigar, su pensamiento era cortar naciones, ¿verdad? A Siria no le importaba la voluntad de Dios, no le importaba darle gloria. Ellos querían desarraigar, ellos querían cortar naciones, ellos querían acabar con todo. El Salmo 76. Nosotros vemos el Salmo 76. Por cierto, te invitamos a que te apoyes con algunos de los salmos que estos eh, cantores entonaban, ¿verdad? Por la situación en la que vivían. Te invitamos a que veas el Salmo, en la serie de Salmos, el Salmo 137, un salmo precioso que habla cuando son cautivos y que tú estés mirando la serie de los Salmos para que te puedas también ir apoyando históricamente en lo que estamos mirando este libro de Isaías. Y el Salmo 76 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará Dios, ¿sí? Dios puede usar la carnalidad y la maldad del hombre para llevar a cabo su voluntad sin aprobar jamás la maldad o la carnalidad, ¿verdad? De hecho, Dios está totalmente justificado al juzgar la maldad y la carnalidad que Él mismo usó. Él mismo usó la maldad, la carnalidad, lo sanguinario que eran los asirios, ¿verdad? Él mismo lo usó para poder llevar a fin su plan. Este patrón, ¿verdad? Del que el Señor cómo usa diferentes maneras a personas, a naciones en este caso, para llevar a cabo su fin. Este patrón lo podemos nosotros ver a la luz histórica, ¿verdad? A través de las escrituras. Recordemos los hermanos de José, ¿verdad? Cómo pensar, cómo pensaron hacer contra José mal, ¿verdad? Y pecaron contra José, pero Dios usó eso para el propósito que tenía para con José. Y después él disciplinó a los hermanos de José. Nosotros vemos también a Saúl, ¿verdad? Que pecó contra David, pero Dios le usó para su propósito que tenía con David y juzgó a Saúl. También Judas, ¿verdad? Pecó contra Jesús, pero Dios lo usó para su propósito y también juzgó a Judas. Dios puede usar cosas en tu vida, mi cielo, pero Él es el que juzga, ¿sí? Y esas cosas son para un fin para nosotros, para el propósito que Él tiene para nosotros. Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Recuerda Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Y siempre decimos, bueno, es que la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero a veces nos encontramos con dos preguntas. Una de ellas es, ¿cómo puede Dios sacar algo bueno del mal que se me está haciendo, verdad? Eh, ¿Cómo puede estar sacando algo ahí? Y la verdad no podemos saber de antemano exactamente cómo Dios traerá el bien, pero sí podemos confiar en que lo hará si continuamos rindiéndonos a Él y buscándolo en su palabra. Y aquí en su palabra es donde nos muestra su carácter. Si Él afirma la vara y luego acaricia, ¿verdad? Entonces, y otra pregunta que también suele siempre, ¿verdad?, hacernos es, ¿será que verdaderamente a Dios le importa todas estas cosas que me hacen, todas las cosas que me están sucediendo? Y claro que sí le importa, cariño, claro que sí le importa. Dios traerá su corrección, traerá el juicio de acuerdo con su perfecta voluntad y en el tiempo que Él tiene establecido. No solo en nosotros, sino en aquello o en aquellos a quienes usó para nuestro bien. Esa enfermedad, esa aflicción, esa decadencia, esa separación, esa tristeza, todas esas cosas, mi cielo, el Señor las va a usar con el fin, ¿verdad?, de atraernos nuevamente a Él, de hacernos enfocar nuevamente en la eternidad, pero también Él se encargará de todas esas cosas que Él ha ocupado.
Quizás ahora mismo estés en una enfermedad, bueno, el Señor se va a encargar de esa enfermedad, pero en lo que tú estás atravesando, esa enfermedad es para que nos volvamos al Señor. Quizás una decadencia, ¿verdad? Una carencia, perdón, quizás una carencia, ¿verdad? Pero en esa carencia, el Señor va a traer, la va a usar para nuestro bien, y en esa carencia, Él va a tomar juicio al final de todo, ¿sí? Nosotros vemos que eso es lo que estaba haciendo con el pueblo de Judá, el pueblo de Israel. Él estaba permitiéndole a Asiria, de cierta manera al rey de Asiria, caer sobre de ellos, porque sí se habían olvidado del Señor. ¿Se acuerdan que habíamos visto que ellos en lugar, cuando vienen estos reyes el rey de Siria y las tribus de Israel sobre de ellos, se recuerdan que buscaron ayuda, acá busca ayuda con Asiria, y ahora en eso que habían querido poner su confianza, eso estaba usando el Señor para enjuiciarlos, ¿sí? Para hacerlos volver a sus caminos. Y el Señor agarra y mira a Asiria, porque Asiria se había engrandecido. Vemos la arrogancia de Asiria en el verso 8. Nosotros vemos que dice, porque dice, no son mis príncipes todos reyes. Él diciendo que sus príncipes eran todos reyes. Asiria tenía una visión tan elevada de sí misma que ellos consideraban que sus príncipes estaban al nivel de los reyes de las otras naciones. Y nosotros vemos en el verso 11 que dice, como hice a Samaria y a sus ídolos, imagínense de la arrogancia que se había llenado a Siria, que dice, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré así también a Jerusalén y a sus imágenes? ¿Sí? Aquí el Señor describe el orgullo, la arrogancia del corazón de los asirios, ¿sí? Samaria era la capital del reino del norte de Israel, donde se encontraban las 11 tribus, ¿sí? Que se había entregado gravemente a la idolatría, ¿sí? Jerusalén era la capital del reino del sur de Judá, que todavía mantenía algo de adoración al Señor Dios. En su orgullo, los asirios, ¿sí? Pensaban que el Señor Dios no era más que uno de los ídolos que habían conquistado en Samaria o en muchas de otras ciudades que él había tomado, ¿verdad? Los asirios les esperaba una dura llamada de atención de parte de Dios por haberlo puesto como uno de los ídolos de las otras naciones. Esta historia nosotros la podemos ver en el segundo libro a los reyes, cuando este rey de Asiria llega y le dice a Ezequías, ¿verdad? Recordemos que Isaías también profetizó en los tiempos de Ezequías. De hecho, en esa historia, Ezequías corre a decirle a Isaías lo que estaba aconteciendo y le enseña las cartas de las amenazas de este rey de Asiria, en donde le decía al pueblo, no confíen, porque Ezequías confiaba en Dios, y le dice este rey de Asiria, no confíen en esto que les dice Ezequías, porque al igual que destruí las otras naciones con todo y sus dioses, igual haré con ustedes. Grande, grande error de haberse enaltecido. Si es verdad, Dios le había permitido, pero Dios es Dios celoso. Dios no comparte, escucha bien esto, Dios no comparte con nadie su gloria. Y aquí estaba el Señor castigando el fruto de la soberbia de Asiria en el verso 12. Fíjense, dice, sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la obstinación de su arrogancia.
perdón, él iba a hacer esto. El orgullo de Asiria y de su rey estaban tan arrogantes, ¿verdad? Un corazón lleno de arrogancia, de altivez, de orgullo, que era expuesto, ¿verdad? Ante sus ojos, como dice la palabra, eh, cuando el orgullo puede revelar una mirada altiva, ¿verdad? Recordemos que la Biblia describe la opinión de Dios sobre la altivez de los ojos. Nosotros lo vimos en la serie de Proverbios, que también, por cierto, te invitamos para que veas esta serie de Proverbios. Y ahí en el Proverbio 21:4, el Señor dice, ¿verdad? Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecado ante Dios. Él habla también en el libro de los Salmos, en el Salmo 101:5, el Señor dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y luego en el Salmo 18:27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Sí es cierto, el Señor permite muchas cosas en nuestra vida, pero es muy importante no llenarnos de arrogancia que se llene el que se quiera, al que el Señor use. Y cuidado, porque el Señor, al final de cuentas, es quien va a enjuiciar tanto a quien ha usado, ¿verdad? Como a quien está corrigiendo, ¿sí? Tengamos mucho cuidado de levantarnos el cuello, como decimos, de engrandecernos, de sentirnos orgullosos, porque el Señor estaba usando a Siria para esto. También puede usar nuestra vida en muchas maneras y tengamos mucho, mucho cuidado cuando el Señor usa nuestra vida. El verso 14 dice, mi mano alcanzó las riquezas de los pueblos como a un nido, como se recogen los huevos abandonados. Yo junté toda la tierra y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni gorgoreara. Con el poder de mi mano lo he hecho, dice aquí el Señor, que reveló el corazón de Asiria, ¿verdad? Este corazón que se gloriaba en su propio poder, en su propia sabiduría. Él decía, ¿verdad? Con mi sabiduría, él se creía que había sido empoderado, ¿verdad? Apoderaré, dice, de toda la tierra. Y nosotros, fíjense que encontré algo que dice que Julio César tenía este corazón lleno de orgullo y cuando él tomaba las conquistas, se dice que Julio César decía, Veni, vidi, vici, ¿sí? Que quiere decir, vine, vi y vencí, ¿verdad? O vine, vi y conquisté. Y sin embargo, encontré en este mismo párrafo que Carlos V tuvo un mejor corazón, que Carlos V decía cuando tenía sus victorias, decía a él, Veni vidi, sed Christus visit, sí, espero haberlo dicho bien, Veni vidi, sed Christus visit, vine, vi, pero Cristo conquistó. Vine, vi, pero Cristo venció, ¿sí? El saber que las victorias no las da Él, ¿sí? Asiria se había llenado, inflado de arrogancia, ¿verdad? Y no sabía que el mismo Señor estaba permitiéndole, pero cuando te llenas de orgullo, ven para acá, ¿verdad? Julio César decía, tenía ese corazón orgulloso y sin embargo, Carlos V, que también tuvo grandes conquistas, él sabía que Cristo había conquistado. Y nosotros vemos otra parte aquí en donde como el Señor evalúa la arrogancia de Asiria. Fíjense, en el verso 15 dice, ha de enaltecerse
el hacha sobre el que corta con ella. Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja, como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. Se gloriará, dice el Señor. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, ¿sí? El Señor usa aquí esta imagen de un hacha, de una sierra, de un báculo, de una vara, ¿verdad? Para señalar que el instrumento nunca debe ahora sí que darse el atributo, ¿verdad? Nunca debe de atribuirse el mérito de lo que el trabajador hace con el instrumento, ¿sí? Es como si el bisturí dijera, operé, ¿verdad? Y el bisturí no puede atribuirse el mérito de lo que hace el cirujano, ¿sí? La fuerza y la habilidad en el usuario no es del instrumento, ¿sí? Nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso al momento de ser instrumento de Dios, porque sí, es fácil que un instrumento de Dios, ¿verdad? Que no sabe en muchas ocasiones que está siendo usado por Dios, se enorgullezca, ¿verdad? También es fácil que un instrumento dispuesto de Dios también se pueda llenar de orgullo, de arrogancia, ¿verdad? Me encanta cuando Jesús dijo, y hoy por la mañana en la reunión recordábamos esto precisamente, que deberíamos nosotros de tener una actitud diferente al momento de ser siervos, ¿sí? Porque decía él, ¿verdad? Cuando ustedes, dice, hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, ustedes digan, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, solamente eso fue lo que hicimos en el Evangelio de Lucas. Jesús les decía, ¿verdad? A manera de no se enorgullezcan, ¿verdad? Porque sí, somos siervos inútiles que solamente lo que Dios nos pone a hacer, eso hacemos, ¿verdad? Y qué bueno que nos preparemos y que hagamos más cosas, pero nunca, nunca a manera de enorgullecernos, a manera de inflarnos, a manera de llenarnos de arrogancia, de vanagloria, ¿verdad? Nunca eso. Es tan maravilloso ser un instrumento en la mano de Dios. Sí, sí, es muy, muy hermoso, de verdad. Trae un gran privilegio, pero también trae una gran responsabilidad. Nuestra querida Angie en alguna ocasión les decía, oren por nosotros, se los hemos pedido, ¿verdad? Yo se los he pedido, oren por nosotras, por convertidas por su palabra. Nuestro único fin es que estas verdades bíblicas que nosotros vamos descubriendo en la historia a la luz de las escrituras, ¿verdad? Este carácter de Dios que hemos ido descubriendo, que nos ha ido llenando de esperanza, que ha ido fortaleciendo nuestra fe, que ha ido quitando, ¿verdad? Muchas vendas. No es fácil, es un gran privilegio servir al Señor, es un gran privilegio venir y estar aquí, ¿verdad? Grabando, ustedes mismos se dan cuenta, en muchas ocasiones yo me atoro. Le decía yo a una amiga, cantinfleo al fin mexicana, le decía yo, ¿no? Pero con todo nuestro corazón, estas enseñanzas que nosotras tenemos, las hemos querido venir a compartir con ustedes. Y sí, es un hermoso privilegio ser un instrumento de Dios, pero también nosotros sabemos que es una grande responsabilidad y el instrumento no merece ninguna gloria especial. Toda la gloria es para Toda la gloria es únicamente para Dios, para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Yo anhelo que estas enseñanzas, ¿verdad? Puedan hacerte meditar, puedan hacerte pensar en la manera en la que muchas veces nosotros estamos viviendo tan llenos de mentiras, ¿verdad? Que el diablo viene subiendo, que el diablo hace esto, que no, que sepamos que todo viene de la mano de Dios y con el único fin, ¿verdad? Cuando nos corrige de que nos volvamos a Él y que eso que Él usa, lo usa para bien nuestro. Y bueno, después de este pequeño paréntesis, quiero seguir adelante con el verso 16 que dice, por eso el Señor, Dios de los ejércitos,
enviará una enfermedad extenuante entre sus robustos guerreros y debajo de su gloria encenderá una hoguera como fuego abrasador. El fin de Asiria había llegado, ¿sí? Si el Señor lo había usado, ahora, porque se había enorgullecido, había llegado a su fin, ¿sí? Por esto dice, el Señor enviará debilidad sobre sus robustos. Asiria se sentía, ¿verdad? Grande sobre sus robustos, ¿no? Gorda, así, una nación engrandecida en ese momento, pero Dios enviaría debilidad sobre ellos. Su juicio, dice, encendería una hoguera como ardor de fuego entre ellos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumiría totalmente. El Señor dejaría a Asiria como una mera sombra de lo que alguna vez había sido. Recordemos en la historia, ¿verdad? Que cómo ellos mismos se atacan, ellos mismos terminan con su misma nación y como este rey hasta lo matan sus hijos, ¿verdad? Eh, Nosotros podemos ver de los versos 20 al 27 cómo Dios le dice a su pueblo, no temas de Asiria. A pesar del ataque venidero de los asirios, Dios preservaría un remanente de Israel. Y hemos estado hablando mucho sobre de este remanente que Dios se preserva, ¿verdad? Y que debido a eso el Señor no destruía del todo la arrogancia, la idolatría, la rebeldía que había tenido el pueblo de Israel, que se había llenado de idolatría, que se había apartado de los caminos del Señor. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Gracias a ese remanente, ¿sí? Que hemos creído en la resurrección, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es donde se forma la iglesia de Cristo, ¿verdad? El Señor no ha acabado con todas las naciones, no ha acabado nuevamente, ¿verdad? Con todo este mundo lleno de idolatría, lleno de pecado, lleno de arrogancia, por un remanente. Y el Señor le dice a su pueblo, no temas de Asiria. Y hoy nos dice a nosotros, no temas de estas aflicciones, no temas, ¿verdad?, de esta enfermedad, no temas de esta escasez, no temas ante esta situación, este problema que puedas llegar a estar pasando. Así como el Señor le dijo que no confiara en Asiria como su libertador, ¿sí? Cuando llegara la amenaza de Siria e Israel, cuando lo vimos en el capítulo 7. Así mismo, cariño, no temas, ¿verdad? Pero tampoco te apoyes en otras cosas que no. El Señor prometió que los libraría de Siria e Israel y que no debían confiar en Asiria. Y a veces nosotros ponemos también así nuestra confianza en una Siria, ¿verdad? Acaz, rey de Judá, no siguió el consejo de Dios y continuó ¿verdad? Confiando en Asiria. Entonces el Señor usaría a Asiria para derrotar a Siria e Israel como había prometido, pero también usaría a Asiria para juzgar a Judá. Ahora el Señor quiere preparar a Judá para el ataque de Asiria, ¿verdad? Recordemos que él, ¿verdad? Todavía estaba a cargo y que todavía podían confiar en Dios. Se los estaba diciendo. Se recuerdan que les dijo, tú no quieres pedir señal, pero yo te voy a dar una señal porque nacerá alguien que los libraría de todo eso. Esto muestra la notable gracia y paciencia de Dios, ¿sí? El Señor no es que dijera, bueno, si tú quieres confiar en los asirios y no en mí, bueno, pues ahora aguántate, ¿verdad? Ahora espérate, ahora, chao, que te vaya bien, que tengas buena suerte, no, sino que él incluso en medio del juicio que merecían, porque lo merecían, muchas veces merecemos una corrección, ¿verdad? Él también
traería a través de los asirios el Señor. No solamente este juicio, sino también Dios traería una consolación a su pueblo y traería esperanza, como lo vimos en el capítulo anterior. Vendría el consejero admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, ¿verdad? Se recuerdan, estos tiempos estamos viviendo para eso, para recordarnos, ¿sí? Que solamente Él es nuestra esperanza. Y luego nosotros vemos en el verso 20, nosotros vemos que dice, eh, sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. El Señor le prometió a su pueblo que se iba a haber alguien en que se tenían que apoyar, ¿verdad? Sí, estás pasando ahora mismo por estas cosas porque no confías en mí prácticamente, les dice. Y muchas veces eso nos dice a nosotros, esto que atraviesas es porque no confías en mí. Debemos de confiar en el Señor, ¿verdad? Y el Señor les dice, va a llegar un momento en que se apoyarán con verdad en mí, en que se apoyarán con verdad en Jehová de los ejércitos, en que se apoyarán con verdad en aquel, ¿verdad? Que entregó su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, librándonos así de la muerte. Ese día, cariño, tiene que llegar en nuestras vidas, ¿sí? A través de esas aflicciones que atravesamos. No corramos a buscar otra ayuda, buscamos, volteemos a mirar al Señor. Y el Señor dice aquí, el remanente, porque el sufrimiento del pueblo de Dios a manos de los asirios, ¿verdad? Nos haría sentir como si fuera una gran destrucción, como si ya seguramente ya hasta aquí llegamos prácticamente, ¿verdad? Pero Dios les asegura que este no era el caso, que no iban a ser destruidos totalmente. Él siempre preservaría remanente, ¿sí? Un remanente que le es fiel, un remanente que clamara por libertad, que clamara al Señor, ¿verdad? Y en este tiempo también, y tú y yo somos parte de ese remanente en el que clamamos para que los demás, ¿verdad? Que se han estado apoyando en cosas que no son agradables a Dios, volteen a mirarlo a Él y no venga la destrucción total. Y en el verso 24 dice, por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos, pueblo mío que moras en Sión, no temas al asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto. Por tanto, no temas de Asiria, no temas de ninguna aflicción. El juicio y la corrección vienen y sí, sí, claro que duele, claro que queremos, Señor, ya salir de esto, ¿verdad? Pero Dios dice, yo tengo un plan, así que no tengas miedo, ¿sí? Esta es una palabra difícil porque el juicio y la corrección por su propia naturaleza nos duele, nos daña, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir, no temeré y confiar en el Señor, incluso cuando nos duela, ¿verdad? Con vara te herirá, dice el Señor, mas no temas, ¿verdad? Contra ti alzará su palo, pero no tengas temor. No sé, ¿verdad? Una y otras cosas. Recordemos a Job. Todavía no estaba terminando este sirviente de decirle que sus ganado había sido todo muerto cuando venía otro, ¿verdad? Y le decía, tus hijos han muerto. Todavía no terminaba de decirle este, cuando viene, ¿verdad? La vara cuando se alza el palo, cuando se alza todo esto que dice que viene contra nosotros, aún con todo ello, no temeré, ¿sí? El Señor dice, no temas, aunque duela, aunque parece que está fuerte todo esto, no temas, ¿verdad?
¿por qué vas a temer si yo estoy contigo? Porque los asirios, decía el Señor, no son los que están a cargo, es el Señor el que lo está. Ellos están siendo solamente un instrumento, ¿sí? Y dice, mas he aquí, ¿sí? A muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo. Siempre nos puede consolar el hecho de que Dios nunca dejará a su pueblo a merced de sus enemigos. No nos va a dejar en las mismas condiciones, ¿verdad? Incluso cuando usó a los asirios aquí que estamos viendo para traer juicio y corrección, todavía Él estaba a cargo. Así igual en nuestra vida, a pesar de que Él permite las situaciones en las que estemos atravesando, Él está a cargo, mi cielo, soporta, ¿sí? Y dice que Él nos ha dado, ¿verdad? Al Espíritu Santo para que nos pueda ayudar. Así que soportemos, volteemos a mirar al que fue levantado en la cruz del Calvario. Y el verso 26 dice, y el Señor de los ejércitos levantará un látigo contra él como en la matanza de Madián, en la peña de Oreb. Su vara estará sobre el mar y lo levantará de la manera que lo hizo en Egipto, ¿sí? Y levantará Jehová, dice, de los ejércitos, azote, dice otras versiones, contra él como la matanza de Madián. Judá debería confiar en el Señor porque él iba a encargarse de los asirios. Él se encargaría de ellos como se encargó de Madián. ¿Se recuerdan? En la peña de Oreb, aquí lo dice, el Señor golpearía a Asiria como alzó su vara sobre el mar. Nosotros esta historia ya les había yo comentado que en el libro de Jueces nosotros podemos ver la historia, ¿verdad? Donde describe cómo Gedeón, ¿verdad? Tiene la victoria sobre los madianitas en la peña de Oreb tan milagrosamente, ¿verdad? Con solamente estas antorchas y estas trompetas, fue la victoria que Dios le otorga a Gedeón, así de milagrosa, así de una manera completa, ¿verdad? El juicio de Dios sobre Asiria, ¿sí? Y nosotros lo vemos en la historia bíblica, en el segundo libro a los reyes, ¿verdad? En el capítulo 19 exactamente, describe cómo Dios simplemente envió el ángel del Señor y mató a 185,000 asirios en una noche sin que ellos hicieran nada como Gedeón, ¿sí? Cuando la gente se despertó, había 185,000 asirios muertos, ¿sí? Miraron cómo estaba allí, después nosotros leamos esa historia detenidamente y miremos cómo Ezequías lleva las cartas y dice, Señor, acudimos a ti, mira, los asirios nos han provocado a Dios, ¿sí? Todas esas cosas, aprendamos a la luz de de la escritura lo que es el Señor. El Señor se ocupó incluso del rey de los asirios, ¿verdad? Y allí mismo en esa historia habla cómo el rey regresó a la casa, ¿verdad? Después de atacar a Judá y fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba en el templo de Nimrod, que era su dios, ¿verdad? Su ídolo, ¿sí? Así el Señor acabó con aquel que había usado para que su pueblo se volviera a él. Y por final voy a leer el verso 27 que dice, acontecerá, dice, en aquel día, la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cuello, y el yugo se romperá a causa de la unción. Recuerda este verso. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tus siervos. ¿Sí? Asiria ciertamente causaría problemas y oprimió al pueblo de Judá, pero no para siempre. En cambio, dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción, debido a la presencia y el poder del Espíritu Santo en Judá, ¿verdad?
que representa la unción, el yugo de quienes los oprimían sería destruido. ¿Por quién? Por Emmanuel, por Dios con nosotros, por ese niño que hablamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Será grande, Hijo del Altísimo, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios eterno, Padre eterno, príncipe de paz, será destruido por el ungido, por el Mesías Jesucristo. Él es la fuente de nuestra victoria y libertad del yugo de la esclavitud del pecado. Llegará ese día en el que todas las cosas que ahora nos acontecen, que Dios ha permitido para que volteemos a mirar a Él, para que reaccionemos en la manera que hemos actuado, en quién hemos puesto nuestra confianza, cuando tú, cariño, voltees a ver a la cruz, cuando tú aceptes a Jesús como tu único y verdadero Salvador, ¿verdad? Este Salvador, así como ellos necesitaban a alguien que les salvaba y ellos habían puesto su vista en Asiria, un rey, ¿verdad? Pagano para que nos ayudara. Pero el Señor, eso mismo, cuando nosotros ponemos la vista en lo que no es, que dé gloria y honra a su nombre, eso mismo usa para que nos podamos dar cuenta que el único que nos puede salvar de toda opresión es el Mesías, es Dios con nosotros, es Jesús y que se romperá ese yugo, ¿verdad? A causa de la unción. El Espíritu Santo que ahora mora en los hijos de obediencia. Así que yo te invito para que tú leas detenidamente con nosotros. Puedes también estar detrás de cámara. Este es un breve resumen de lo que habla cada uno de los capítulos de este maravilloso libro de Isaías, pero te invitamos a que seas parte de un grupo en donde oramos las unas por las otras, en donde nos confrontamos, en donde nos alentamos, en donde leemos detenidamente, ¿verdad? Las escrituras. Somos un grupo de mujeres que se reúne de lunes a viernes, ¿verdad? Por las mañanas. En la cajita de descripción está el correo electrónico. Puedes enviar tu correo para que te podamos enviar el link de la reunión que es por Zoom totalmente gratis, ¿verdad? Y que puedas así de esta manera andar más en todas estas maravillas que la palabra tiene para nosotros, en donde nos va haciendo cada día mujeres convertidas por su palabra. Oramos en el nombre de Jesús y medita en esto que hemos estado analizando el día de hoy y te alabamos y glorificamos, Padre, y bendecimos tu santo nombre. Le damos gracias porque sabemos que esto que estamos atravesando, mucha gente, Padre Celestial, que tú eres el único que conoces las situaciones, Señor, de salud, de carencia, cualquier situación que puedan atravesar, Padre. Este mensaje pueda traer esperanza a sus vidas, que muchas veces, Señor, por lo cual te pedimos perdón, muchas veces, Padre, ponemos nuestra esperanza en muchas cosas, Señor, que no eres tú. Perdónanos. Ayúdanos a saber, Señor, que las correcciones son parte y muestra de tu amor para que nosotros, Señor, volvamos a tener, Señor, en nuestro corazón la esperanza que tú nos has otorgado por medio de Cristo Jesús. Que un día, Señor, se acabará por siempre la esclavitud del pecado. Te suplicamos, Espíritu Santo, que tú nos sigas guiando, tú nos sigas ayudando a entender, a comprender las escrituras y a abrazar la verdad de ella y siempre, siempre confiar en el único Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor. Amén. Así que gracias por estar acá con nosotros. Espero que este recurso haya sido de gran bendición a tu vida. Mandamos corazoncitos, como siempre, saludos a cada uno de los lugares que nos miran y recuerda darle una manita arriba. También te invitamos a que te suscribas, que lo compartas y que también actives la campanita
para que cuando venga un nuevo recurso, tú estés atenta a él. Estamos teniendo lecturas bíblicas que, por cierto, hablan también del libro de Isaías, ya que estamos en una época hermosa, ¿verdad? Llena de esperanza, y que sí, Isaías ha sido un gran reto, ¿verdad? En donde, bueno, nos dice y nos confronta la manera en la que estamos, también nos llena de grande esperanza. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero